¿sí? Es que este movimiento que aquí está representado corresponde a la primera armónica, ¿sí? La segunda armónica es 2 veces la fundamental, por lo tanto, alcanza a verse una de ida, una longitud de onda de ida y una longitud de onda de regreso, ¿sí? En n igual a 3 hay longitud de onda y media, una y media de ida, una y media de regreso, o sea, 3 veces lambda, ida y vuelta, ¿de acuerdo? Y aquí son 2 lambdas de ida y 2 lambdas de regreso. Ajá. O sea, conforme se eleva la n, hay un incremento de media lambda, ¿sí? Aquí es media, una y media, 2, después sigue 2 y media, 3, etcétera, ¿sí? ¿Ok? Entonces esta se llama primer modo de vibración, segundo, tercero, cuarto. Y como es un fenómeno armónico, se llama primera armónica, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿eso va quedando claro, jóvenes? ¿Sí? Ustedes pueden prolongar esto y hacerlas todavía más pequeñitas, ¿no? Aquí en ver, y cada uno de esos puntos son puntos nodales. Esos puntos nodales son aquellos puntos en donde la armónica en cuestión no tiene ninguna vibración, ¿sí? No hay ninguna vibración aquí, o sea, a veces la cuerda está aquí, después se mueve para acá, y así. Ajá. Mientras esta está arriba, esta está abajo, después, ahora sube esta y baja esta, ¿sí? ¿Sí? Va subiéndose, ¿ok? Entonces, conforme va aumentando el número de armónica, inclusive la amplitud de la misma va siendo cada vez más pequeñita, ¿sí? ¿Ok? Así como en el espectro de Fourier que vamos diciendo, la primera es más grande, la segunda más pequeña, así se va disminuyendo, ¿ok? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se clasifican estas armónicas en función del punto de análisis, ¿sí? Si yo quiero registrar una armónica en un punto donde esta no tiene vibración, no podré detectarla. O sea, sí existe la armónica, pero no se detecta. Por ejemplo, vean, si yo coloco un detector de armónicas, un detector de cuerda, de movimiento de cuerda, en el centro, ¿sí? En el centro, no voy a poder captar la segunda armónica, ¿de acuerdo? ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? De que... Sí, profe. Porque hay un nodo, pero si mi detector lo muevo a la derecha o a la izquierda, empezará a detectar poco a poco la existencia de la misma, ¿sí? ¿Ok? Ahora, si mi detector va a ubicar lo que son la tercera armónica, lo que voy a detectar es que a terceras partes no voy a detectar nada de movimiento, ¿sí? Pero si yo lo pongo en cualquier otra parte, a la mitad, a una cuarta parte, sí voy a detectar movimiento. Ajá. Esas, dependiendo del punto de posición de análisis, del punto de rastreo de la cuerda, será la cantidad de armónicas que yo puedo detectar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si yo coloco así, n igual a 1, la primera armónica con n igual a 1, a un medio de L, ¿qué voy a notar? Que a la mitad de la cuerda sí voy a detectar movimiento, ¿sí? Pero en n igual a 2 no voy a detectar movimiento, ¿de acuerdo? En n igual a 3 sí voy a detectar. En n igual a 4, vean, no voy a detectar, ¿lo ven? ¿Sí? A la mitad de la cuerda se me va a atravesar un nodo, entonces no voy a ver. N igual a 5, sí. N igual a 6. Si ustedes continúan el movimiento, van a ver que no.
¿Sí? ¿Sí? Lo voy a poner hasta n igual a 7, ¿sí? Ajá, 6 y n igual a 7. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasará si analizo a un tercio de L? A la tercera parte, o sea, por acá. La primera armónica la voy a detectar. Sí, ¿verdad? La segunda armónica la voy a detectar. Sí. Sí. La tercera. Bien. No, ¿verdad? Vean cómo es el movimiento de F3. ¿Sí? Está dividida la cuerda en 3 partes y a la tercera parte hay nodo, entonces por tanto no hay. Aquí sí. La cuarta sí. La quinta también. La sexta, no. ¿Sí? ¿Y la séptima? Sí. ¿Ok? ¿Sí? Ahora vamos a otra fracción, a un cuarto de L. ¿Sí? A un cuarto de L, la primera sí la voy a captar. La segunda, pues también. La tercera, pues sí, ya me salí de la tercera parte, ¿verdad? La cuarta, ahí sí, ¿no? Esta sí, esta sí, y esta sí. ¿Ok? O sea que a un cuarto de L puedo captar más armónicas que a un tercio de L y puedo captar más armónicas a un tercio de L que a un medio de L. ¿Sí? ¿Está viendo? ¿Por qué será esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí se puede ver que cuando tengo un medio de L, las armónicas pares no se detectan. En un tercio de L, las armónicas múltiplos de 3 no se detectan. Y para un cuarto de L, las armónicas múltiplos de 4 no se detectan. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si fuera un quinto de L, las armónicas múltiplos de 5 no se detectan. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Se va entendido? Sí, profesor. Ok. Bueno, ahora algo adicional a esto. Dependiendo del punto de análisis, se va a catalogar, se van a seleccionar las armónicas y se les dará nombres de llamados sobretonos. ¿Sí? Los sobretonos, esa es su definición, son aquellos modos de vibración por encima de la fundamental que logran captarse debido a las condiciones de análisis. ¿Sí? Va de nuevo. Los sobretonos, porque esta definición la vamos a ocupar en todos los elementos simples, en todos. Los sobretonos, repito la definición, los sobretonos son aquellos modos por encima de la frecuencia fundamental que logran ser detectados, que logran ser medidos debido a las condiciones de medición. Esos sobretonos que son unos modos, los sobretonos que son modos de vibración que se logran detectar por encima de la frecuencia fundamental debido a las condiciones de medición, los podemos hacer de esta forma. A ver, ¿cuál es la condición de medición? Es medir o detectar a un medio de L. ¿Cuáles son los modos de vibración que logramos medir o logramos detectar? ¿Qué podemos detectar? La 1, la 3, la 5 y la 7, ¿verdad?
a un medio de L, bajo esas condiciones de análisis, la 1, la 3, la 5 y la 7, sí las logramos detectar. ¿Sí? Ajá. Entonces, esos modos de vibración que son armónicos, los vamos a ordenar de esta forma. La primera la vamos a llamar fundamental. Este no juega, el n igual a 2, el n igual a 3 sí va a participar, y este le vamos a llamar primer sobretono, que cumple con la definición. Es aquel modo de vibración, acuérdense, no dije armónica, dije aquel modo de vibración sobre la frecuencia fundamental que se logra detectar debido a las condiciones de análisis. ¿Sí? Eso es el primer sobretono, la tercera armónica, ¿sí? El tercer modo de vibración. ¿Sí? Ahora, n igual a 5 sería el segundo modo. ¿Sí? Y n igual a 7 sería el tercer modo. ¿Sí? Profe, ¿ya no son sobretonos? Perdón. Me equivoqué, perdón. Sobretono, perdón. Gracias, sí. Me distraje. Sí, son sobretonos, perdón. Primer sobretono, segundo sobretono, tercer sobretono. ¿Sí? Este modo de vibración es el inmediato superior que se puede captar después de la fundamental, ¿lo ven? O sea, que en un espectro solamente se veía la 1, la 3, la 1, la 3 y la 5, la 7, etcétera, ¿no? Solo se veían esos, ¿sí? La segunda armónica sí existe, pero no se puede leer, no se puede detectar, porque está coincidiendo con un nodo, ¿sí? ¿Ok? Ahí la llevamos, ¿no? Ahora, con un tercio de L, las condiciones son distintas. Esta se va a llamar fundamental, ¿sí? La primera armónica siempre, pero el primer modo de vibración siempre es la frecuencia fundamental. Con n igual a 2, tenemos aquí que este modo de vibración sí se puede detectar, por lo tanto, este se llamará primer sobretono. ¿Sí? Cumple con la definición. Es un modo de vibración por encima de la fundamental que logra detectarse. La 3 no participa, la 4 sí participa. Entonces, se llama segundo sobretono. ¿Sí? La n igual a 5 también participa, entonces se llama tercer sobretono. Y la n igual a 6 no participa, no la saltamos, entonces la n igual a 7 sí participa, y ese es el cuarto sobretono. ¿Sí? Lo mismo aplica para igual a un cuarto. Entonces la fundamental, n igual a 2 es el primer sobretono, la n igual a 3 es el segundo sobretono, la cuarta no participa, la quinta es el tercer sobretono, este es el cuarto sobretono, la séptima sí participa y este es el quinto sobretono. ¿Okay? Entonces, a un cuarto de L, yo puedo apreciar los siguientes modos de vibración. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, y así me voy saltando los múltiplos de 4, ¿verdad? Y los sobretonos serán las frecuencias por arriba de la fundamental. Primer sobretono es la segunda armónica. Segundo sobretono es la tercera armónica. Tercer sobretono es la quinta armónica. Sexto sobretono
tercer sobretono es la quinta armónica. El cuarto sobretono es la sexta armónica. Y el séptimo y el sexto sobretono es la séptima armónica. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Bien? Si ustedes ven una cuerda de manera mecánica en cuanto a su forma de torsión, notarán que conforme nos vamos acercando más al borde, las amplitudes de las armónicas que se pueden captar son cada vez más pequeñas, ¿no? Son cada vez más pequeñas, ¿sí? Porque pues le cuesta más trabajo flexionarse, ¿verdad? Pero vamos ganando en capacidad de armónicos. Todos en un momento dado hemos visto este fenómeno, ¿sí? A lo mejor no con este nombre, pero sí de manera práctica. ¿Todos han visto las guitarras eléctricas? ¿Sí? Las guitarras eléctricas pues tienen una serie de pastillas que están a la altura de la persona que está tocando, que está rasgando, ¿sí? ¿Sí? Tiene una serie de transductores. De hecho, nosotros ocupamos una serie de transductores ahí en el laboratorio para hacer esta prueba, ¿sí? Son unos transductores que atraviesan unas líneas de campo magnético. Atraviesan las líneas de campo magnético y debido al movimiento de la cuerda se induce una variación del mismo, lo cual se traduce en un cambio de la corriente eléctrica. Por lo tanto, el movimiento de la cuerda detectado es emulado eléctricamente y eso se traduce para convertirlo en una señal de audio. ¿Okay? Entonces, ¿alguno de ustedes ha ocupado una guitarra eléctrica? Que nos diga qué controles tiene la guitarra eléctrica. Pues tiene una perilla para el volumen de la guitarra. Ajá. Otro para los tonos y para cambiar las pastillas. Hay una palanca, creo se llama trémolo, para hacer cierto efecto. Ah, sí, está bien. Ahí están muchos de los efectos que hemos estado viendo, ¿sí? Lo voy a poner aquí. ¿Sí? Está la guitarra. ¿Sí? Okay. Algunas tienen 3 pastillas, otras tienen hasta 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tienen el conjunto de pastillas. ¿Sí? Le llaman así, pastillas, son los transductores que le van cortando las líneas de campo magnético, ¿sí? Entonces, su compañera menciona que había una palanquita. Esa palanquita selecciona qué pastilla utilizar, qué pastilla van a colocar. Algunos tienen 5 posiciones. La primera posición ocupa esta, la primera. La segunda posición ocupa estas 2. La tercera posición ocupa la del centro. La siguiente posición ocupa estas 2. Y la siguiente posición ocupa solamente la última, ¿sí? La sensación sonora que da este tipo de cambios es que en unos puntos se escucha como más brillante. La guitarra se oye como más brillante, dicho técnicamente, con mayor cantidad de componentes en agudos. Por ejemplo, si yo pongo este selector hasta la parte de acá nada más para que esta pastilla funcione, eso significa que va a detectar mayor cantidad de armónicas. O sea, realmente la pastilla es un detector de armónicas, pero un detector de sobretonos, ¿no? ¿Sí? Entonces, mientras yo ocupe una pastilla que está más cercano al borde, voy a detectar mayor cantidad de armónicas y se escuchará como más brillante, como más aguda la guitarra, ¿sí? Pero si yo pongo mi selector hasta el otro lado, en una pastilla que está más cercana al centro, se va a escuchar como más opaca la guitarra, ¿sí? Algunos le dicen, no, pues más melancólico, ¿no? O sea, más opaco, más menos brillante.
como si le cortaran los agudos. Y es por eso, o sea, mientras más me acerque a la mitad, voy a detectar menor cantidad de sobretonos, ¿sí? Vean, aquí detecto el fundamental. ¿Cuántos sobretonos? 3. Me voy más al borde. Ahora capto 4. Me voy más al borde. Ahora capto. Aquí ya capto. Aquí me fui hasta. Y aquí capto 5. Aquí me equivoqué. 5. ¿Sí? ¿Sí? Mientras más al borde me vaya, se oye más brillante. ¿Por qué? Porque puedo captar más sobretonos. ¿Ok? Entonces, les repito, estas pastillas funcionan como si fueran detectores de armónicos. Entonces, eso le da diferente timbre a la guitarra, o sea, se oye de manera distinta, ¿sí? No porque el guitarrista esté tocando de manera diferente, no, simplemente porque está captando en diferentes partes los movimientos de la cuerda. ¿Ok? Entonces, para nuestro caso, si el análisis es un medio de L, ¿sí? Solo participan los impares, ¿no? Para un tercio de L hay que descartar los múltiplos de 3. A un cuarto de L hay que descartar los múltiplos de 4. Todos los demás sí, se hace la cuenta. ¿Sí? Vean la fórmula aquí, la siguiente, que dice amplitud de las armónicas. Esta que dice AN8H entre N pi, N cuadrada, pi cuadrada, seno de N pi sobre 2, ¿sí? Y ven que dice N igual a 1, 3, 5, 7, ¿sí? Cuando está dividiendo N pi sobre 2, significa que estamos haciendo un análisis a media L, ¿sí? Vean que si N es igual a 1, puedo tener un valor, ¿sí? Pero si N es igual a 2, ¿cuánto me da la? Perdón, si yo tengo una N igual a 2, ¿cuánto me da la función? Seno de pi, ¿cuánto es? Seno de 2 por pi entre 2, pues es pi, ¿no? O sea, seno de pi, ¿cuánto es? Seno de pi es 0, ¿no? Chéquenlo, por favor. Sí, 0. 0. O sea, la n igual a 2 no se detecta, ¿sí? Si n le ponemos como 4, va a dar igual 0, ¿sí o no? Si n la ponemos como 6, también da 0, ¿sí? Cualquiera de los dos valores da un valor distinto de 0, por lo tanto, las otras n sí dan amplitud armónica, o sea, sí son detectables, ¿sí? El de abajo es lo mismo, pero nada más dividido entre 3, en donde las múltiplos de 3 no se detectan, ¿sí? ¿Ok? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes de aquí? No, profe. No. Ok. Bueno, a ver, vamos a hacer un problema. Se los dicto. ¿Sí? Dice así, una cuerda de 90 centímetros, una cuerda de 90 centímetros una cuerda de 90 centímetros se analiza a 30 centímetros del borde. Se analiza a 30 centímetros del borde. Determinar el cuarto y el quinto sobretonos de vibración. Determinar el cuarto y quinto sobretonos de vibración si la velocidad de propagación es 1200 metros por segundo.
si H es igual a 1 centímetro. Y evalúe la amplitud de las armónicas. ¿Cómo? ¿Y evalúe qué, perdón, profesor? Y evalúe la amplitud de las armónicas. ¿Sí? Ok, a ver. H es el desplazamiento vertical, ¿no? O sea, ¿cuánto lo desplazamos? ¿Sí? Desplazamiento vertical, ¿sí? A ver, vayan detectando qué tipo de análisis es. ¿Es a media L, a un tercio de L, un cuarto? Bien, jóvenes. A ver, aquí se puede ver, pues que el análisis es a un tercio de L. ¿Lo ven todos? Porque la cuerda tiene 90 centímetros, está a 30 centímetros, estamos colocando el detector del borde, pues obviamente estamos a un tercio de L. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, aplicamos nuestra fórmula. Voy a borrar aquí tantito. Pues vamos a ocupar un tercio de L, ¿sí? Entonces, mi fórmula que voy a ocupar es Fn igual a Nc sobre 2L, ¿sí o no? ¿Sí? N va a ser igual a 1, 2, 4, 5, 7, 8, etcétera, ¿no? ¿Ok? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un análisis de L en donde la 1 es la fundamental, 2, primer sobretono, 4, segundo sobretono, quinto sobretono, la 5 es el tercer sobretono. Aquí lo voy colocando, ¿sí? Es el primero, es el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿sí? Estos son los sobretonos que puse ahí en guinda, ¿sí? Primer sobretono, la 2, segundo sobretono, la 4, tercer sobretono, la quinta, cuarto sobretono, la séptima, quinto sobretono, la 8. Entonces, el cuarto sobretono va a ser la F7, ¿sí? Y el quinto sobretono va a ser la octava armónica, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Ahí vamos bien? Sí, profe, todo bien. Bien abusados con esto, porque sí, a veces se llega a prestar alguna confusión, ¿sí? Entonces, el cuarto sobretono para un análisis de un tercio de L es la séptima armónica, ¿sí? Entonces evalúa F7. Entonces, F7 es igual a 7 veces C sobre 2L. L ya lo tenemos, obviamente todo en metros, ¿no? Ya lo que viene es una simple sustitución, ¿no? 8C sobre
2 hecho. Ajá. Y para la amplitud de las armónicas, la A7, la A8, hay que ocupar esta fórmula, ¿no? La de aquí abajo. ¿Sí? 8H, todo eso, en seno de NP sobre 3, ¿sí? Nada más sustituyen eso y ya quedó. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ok? Si el problema hubiera dictado que fuera a, que se hubiera dicho, por ejemplo, calcular la tercera armónica, sería calcular F3, ¿verdad? Calcular la tercera armónica. ¿Sí? Evidentemente a un tercio de L no va a poder ser detectada, ¿verdad? Pero sí existe, pero no puede ser detectada. No participa en la cuantificación de sobretonos. ¿Perdón? Sí, profe. En este caso, L la tendríamos que pasar a metros. Sí, todo en metros. Ah, ok. Gracias, profe. No hay de qué. Sí, entonces si n es igual a 4, la F4 es la cuarta armónica, ¿sí? Para un análisis a un tercio de L sería el segundo sobretono. ¿Sí? ¿Sí? Si el análisis, punto y aparte, si el análisis hubiera sido a la mitad de L, la cuantificación de sobretonos hubiera sido distinta, ¿no? ¿Ok? Sí, sí pueden ser negativas. Ajá, sí, respecto a la posición de inicio, está en ese momento moviéndose hacia abajo, lo que significa. Uh-huh. ¿Dudas de los sobretonos? Les explico esto porque es lo más elaborado. Sí. A7 es la amplitud del cuarto sobretono. A7 es la amplitud del cuarto sobretono. O sea, A7 es la amplitud de la séptima armónica. ¿Ok? La H debe ir también en metros. Disculpe, profesor, ¿la amplitud cómo se determina? ¿Con Fn igual a Se toma en n radianes, ¿verdad? Sí, en radianes, sí. Sí, la función seno en radianes. Profe, bueno, no sé si se perdió mi conexión tantito, pero sí dijo que la función seno en radianes, ¿verdad? Sí, seno en radianes. Ahí van checando, por favor.
¿Se duda, jóvenes? No, profe. ¿No? Entonces ya cualquier problema en cuestión de sobretonos, pues ya lo podrían hacer, ¿no? Si el análisis hubiera sido a, no sé, a 40, a un cuarto de L, obviamente el segundo sobretono si hubiera sido un cuarto de L, el segundo sobretono, ¿qué armónica sería? La tercera. La tercera. ¿Qué modo de vibración? El tercero. ¿Sí? Acuérdense, la clasificación va así. Primero, número de modo de vibración. ¿Sí? Ajá. Después sigue número de armónica. ¿Sí? Y después es sobretono, ¿no? Acuérdense, los modos de vibración son frecuencias naturales de resonancia. Los modos de vibración son frecuencias naturales de resonancia. Y estas se clasifican en función de que si son armónicas o no armónicas. En este caso se trata de un fenómeno armónico. Por lo tanto, los modos de vibración se clasifican en armónicas, ¿sí? La n igual a 1 es la primera armónica, n igual a 2 segunda armónica, tercera armónica, cuarta armónica, ¿sí? Estos modos de vibración se llaman armónicos porque el fenómeno es armónico. Y después, dependiendo del punto de análisis, del modo de análisis, se clasifican esas armónicas. En este caso, solamente las que son detectables. ¿Cuáles son las detectables? Pues las que no pasan por nodos, ¿sí? Sí, se descartan las que pasan por nodos. A media L se descartan los múltiplos de 2. A un tercio de L se descartan los múltiplos de 3. Así sucesivamente. ¿Sí? Pueden detectar. Sí. Claro. Excepto ¿ah? AN sería 8H de todo eso, seno de pi sobre 4. Para análisis. ¿Sí? Sí. Sobre 2L. Sí, aquí se queda igual. Sí, esta no cambia. Esta fórmula me da el valor de la frecuencia de la armónica número n. Otra vez para el formulario. Esa fórmula me da el valor de la frecuencia de la armónica número n. ¿Sí? Entonces, si esta fórmula me da la frecuencia de la armónica número n, yo tengo que ver qué n's debo tomar en cuenta, ¿no? Si es a un medio de L, las n's múltiplos de pares no participan. A un tercio de L, las n's múltiplos de 3 no participan, ¿ok? Profe, perdón, una pregunta. Sí. Dijo que cuando tenemos un cuarto de L en la fórmula de la amplitud, entonces sería el seno de npi sobre 4, ¿no? Npi sobre 4, sí. Cuando tenemos un cuarto, ¿no? Y cuando tenemos un tercio es sobre 3, y cuando tenemos un medio es sobre 2, ¿no? Ajá, sí. Y así va, ¿no? Ok, vale, gracias. Vale.
¿sí? ¿Ok? ¿Todo en orden? Sí, profe. A ver, les voy a dictar algo mientras les busco algo en internet. Dice, a ver, dice, si el análisis de una cuerda a un cuarto de L, si análisis de una cuerda a un cuarto de L nos entrega que su séptimo sobretono, si su séptimo sobretono es igual a 1000 Hz, si su séptimo sobretono es igual a 1000 Hz, calcule la frecuencia fundamental. Va de nuevo. Si el séptimo sobretono es igual a 1000 Hz, ¿cuánto vale la fundamental? A un cuarto de L. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahorita me desconecto, por favor, y ahorita me vuelvo a conectar y vemos la respuesta. ¿Sí? Entonces, váyanla pensando, por favor. ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, Ok, muy bien. Entonces, espérenme tantito, ahorita regreso.
Jóvenes, ya estoy aquí de vuelta. Muy bien. ¿Se me escuchan? Entonces habíamos quedado que el séptimo sobretono, 1000 Hz, ¿no? Séptimo sobretono, 1000 Hz, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, ¿cuál es la F que está aquí? ¿Qué número es? El 10, la armónica 10. La armónica 10, ¿sí? Entonces F10 es igual a 1000 Hz, ¿ok? Entonces, si sabemos que Fn es igual a n veces F1, ¿cuál es la armónica? ¿Cuál es la fundamental? Fn sobre n. Ajá. F1 es igual a Fn sobre n, o sea, 1000 entre 7, ¿no? O sea, 1000 entre n es igual a 10 entre 10, ¿no? O sea, 100, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Dudas de esto? A ver, vamos a organizarlo. A ver, vamos a ver, era un cuarto de L, a ver, 1, 2, 3, 4 no participa, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Esas son las que participan. El 4, no. El 8, no, ¿verdad? Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá, acuérdense, el concepto de sobretono es aquel modo de vibración por encima de la fundamental. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Analiza un cuarto de L. Los números cuartos de múltiplos de 4 no participan, ¿sí? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pues es la 10, ¿no? Aquí está. F10. Bien. Jóvenes, les acabo de subir ahí al Classroom el video de, bueno, ustedes han visto cómo se activa la cuerda normalmente en el instrumento, pero hay una situación ahí en particular. Les puse los minutos y los segundos en donde está la parte que más me interesa que vean, ¿no? Para fines de la clase. Pueden ver todo el video, obviamente, sí, está muy bien, muy interesante. Pero, ustedes, ya les puse los minutos para que vean esta situación en particular. Es la interpretación de un solo de bajista en el minuto 2:30. En el 3:41 está el sonido de solo se escuchan los armónicos, ¿sí? El guitarrista, el bajista logra rescatar los armónicos. Y en el minuto 3:50 está la activación de la cuerda sin tocarla. Me gustaría que fueran muy observadores en eso y me dijeran cómo es que lo logra. Observen bien qué es lo que hace el bajista para activar la cuerda sin tocarla. Y si pueden, decirme cuál fue la cuerda que activó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos lo tienen ahí en el Classroom? Damos un tiempo para que lo vean. No me acuerdo cuánto dura el video. A ver. Dura 6 minutos, profe. ¿Dura 6 minutos? Ah, ok. Sí. A ver, espérenme. Ok, ahí está. Okay. Sí, entonces, pueden ver el video. Les puse los minutos clave, ¿sí? Ajá. Ahí en el acercamiento del bajista, ustedes pueden ver ahí, pues, cómo son las pastillas. Obviamente están
cubiertas, pero la posición en la que nos interesa, y pueden ver esas diferentes partes, ¿sí? Entonces, por favor, si lo pueden ver y sean muy observadores en cómo hace esa situación y a ver quiénes lo pueden describir, ¿no? Para ver, para que vean esa situación interesante, ¿sí? Entonces, cortamos un momento y ahorita en unos 8 minutos, no, unos 5 minutos lo vemos, ¿sí? ¿Ok? 5 minutos, ahorita nos volvemos a conectar. ¿Está bien? Profe. Antes de que se vaya, ese ratito ya no pude pasar lista porque no tenía internet. Ahorita lo vemos. Sí, okay. Luis Antonio. Sí, Luis Antonio. Gracias, Ok, profe. está bien. Ok, sí, entonces damos 5 minutos para que vean esas partes, ¿sí? Profesor, igual en mi caso entré un poco tarde por problemas de conexión. Sí, está bien. A ver, ahorita toma nota. Ok, sí, muy bien. ¿Y? Cervantes, Alfonso, profesor. Cervantes. Igual yo, Ok, ¿qué más? Flores Castillo. Raúl Castillo. Sí, Flores Castillo, por favor. Flores Castillo. Ok, ya está. Profe, hizo falta. Soy Ángel Cárdenas. Sí, por favor. Bien, ya está. Correcto. Gracias. ¿Sí? Entonces damos 5 minutos para que lo vean y lo comentamos, ¿sí?
Hola, ya estoy aquí de vuelta. Sí, profe. ¿Listos? Sí. Sí. ¿Lo alcanzaron a ver todos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ver a alguien que me pueda decir? ¿Vieron el rescate de armónicos? Sí, profe, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo hace eso? Porque tengo entendido que el bajo tiene sonidos muy graves. Ajá, sí. Creo que el más grave es a 40 Hz, más o menos. Más o menos creo que es 40, 42, no me acuerdo, pero sí, alrededor de esa frecuencia. Sí, ¿vieron cómo sí se dieron cuenta cómo activaba la cuerda? Sí, ¿no? Como que le pega al instrumento, ¿no? Más o menos, bueno, no propiamente le pega, pero sí. Ajá. Ajá. Exactamente. Tiene que hacerla resonar, obviamente. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí será la segunda? Sí. Yo escuché una. ¿Cuántas cuerdas tiene? 4. ¿Cuántas cuerdas tiene el bajo? 4, ese bajo, ¿verdad? 4. Ajá. La cuerda más gruesa, ¿alguien recuerda qué nota es? ¿Es sol? ¿No es sol, profe? No, creo que si es de 4 cuerdas, creo que la más baja es mi. Mi. Creo que sí, profe. Si es de 5 cuerdas, creo que la más baja es si. Si es de 4 cuerdas, la más. ¿Ok? Entonces, pues sí tiene que ver con eso, ¿no? Con la resonancia. A ver quién más me dice cómo lo logra. Porque está complicado hacerlo. Es bien difícil hacerlo. Vamos a suponer que la cuerda vibra, por ejemplo, a 40 Hz, ¿no? ¿No? ¿Sí? Aquí está, ¿no? Oscilación de 40 Hz. ¿Ok? Obviamente, ¿cómo le hacemos para que esta resuene? Ajá. Pero vean cómo era el origen de la cuerda. No estaba vibrando. Vean el movimiento del bajista al principio. Cómo mueve el bajo así, ¿no? Primero lo mueve mucho. Después ya lo mueve poquito. ¿Sí? Mueve poco a poco. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de una estimulación subarmónica. Subarmónica. O sea, hagan de cuenta que ese es el movimiento natural de un columpio, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes le aplican estímulos solamente aquí? Dejan pasar
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y vuelven a aplicar aquí. Movimiento, imagínense. Aquí aplican movimiento y aquí vuelven a aplicar movimiento. ¿Sí? Aplican movimiento aquí, o sea, hacen esto. Así. Es algo como esto. Ay, perdón. ¿Sí? Vean. Esta amplitud es más grande, pero tiene longitud de onda mayor. Este movimiento que yo tracé aquí en azul es el movimiento que hace él con la mano. Es subarmónico. ¿Sí? 40 entre 5 me da 8. Hagan de cuenta que esta va a 8 Hz y la otra va a 40, ¿sí o no? La azul va a 8 Hz y la otra va a 40. ¿Sí? Entonces, mientras la amplitud de la onda, el movimiento de la cuerda va en un sentido, él aplica un estímulo, deja pasar varios ciclos y aplica el siguiente, ¿no? Claro, 8 Hz, 8 oscilaciones en un segundo, las logra hacer con la mano, más o menos, ¿no? Entonces, aplica estimulación aquí, estimulación acá, como subarmónico. Deja pasar los demás, ¿sí? Pero coincide valle con valle y cresta con cresta en el momento justo que debe hacerlo cuando pasa la frecuencia de 40 Hz. ¿Sí? ¿Cobra sentido? Sí. O sea, el movimiento de la mano, ¿cuántos Hz será, más o menos? ¿Como cuántas oscilaciones por segundo estará dando la persona? Menos de 10, ¿no? Por segundo. ¿No? Entonces, esto es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, sin tocar la cuerda, la activa. Por eso es que se oye más fuerte en el momento que hay un movimiento hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Se oye más fuerte, ¿sí? Pero la cuerda ya se está moviendo, ¿ok? Muy bien, jóvenes. ¿Queda claro? Sí, profesor. Y esto sigue para más análisis, ¿sí? Ok, jóvenes. Bueno, hasta aquí, dejamos, la clase, por favor, el día viernes vemos sobre la de tutoría, sobre los comentarios para lo de el video que les mandé por el Classroom, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, nos veremos el próximo viernes. Profesor. Sí. Profesor. Sí, dime. Hace rato tenía problemas con mi micrófono. ¿Cree que me pueda pasar lista? Sí, claro.